Una mujer colonizadora dio a luz a 2 gemelos y fue abandonada a su suerte en el desierto, pero cuando un hombre Sioux la encontró, lo que hizo a continuación cambió para siempre el destino de todos los habitantes de la pradera. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. El sol del mediodía caía como plomo fundido sobre la carreta cubierta, sus rayos atravesando la lona desgarrada y convirtiendo el pequeño espacio en un horno despiadado. Sarah Whitlow yacía sobre mantas empapadas en sudor y sangre, sus labios agrietados moviéndose en susurros incoherentes, mientras 2 pequeños bultos envueltos en trapos lloraban débilmente a su lado. El aire dentro de la carreta era sofocante, cargado del olor metálico de la sangre y el aroma acre del miedo. Sus manos temblorosas se extendieron hacia los gemelos, Samuel y James, apenas unas horas de vida y ya enfrentando la muerte en este páramo desolado del territorio de Dakota. Los había nombrado en honor a su padre y su hermano, hombres que nunca conocerían pero cuyos nombres llevarían como un eco de una vida mejor que ella había perdido para siempre. «Ellie», murmuró, su voz apenas un hilo quebrado. «Ellie, por favor». Pero sabía que su esposo no regresaría. Lo había visto en sus ojos cuando la tormenta de arena finalmente había cesado y los gemelos habían llegado al mundo con gritos que sonaban más a lamentos que a vida. Había visto el horror, la superstición, el miedo que se apoderaba de él como una enfermedad. Para Ellie, los gemelos no eran una bendición sino una maldición, un presagio de desgracia que había que abandonar antes de que contaminara su alma. 2 bebés en una tormenta de arena, había murmurado, retrocediendo como si estuviera viendo espíritus malignos. Esto no es natural, Sarah. Esto es obra del diablo. Ahora, horas después, Sarah podía escuchar el eco de sus pisadas alejándose, el crujido de sus botas sobre la arena mientras tomaba su caballo y la dejaba a ella y a los niños para que murieran bajo el sol implacable. Había tomado toda el agua, toda la comida, todo lo que podía necesitar para llegar al próximo asentamiento. La había despojado no solo de su compañía, sino de cualquier posibilidad de supervivencia. Las lágrimas se secaron en sus mejillas antes de poder caer. En este desierto, incluso llorar era un lujo que no podía permitirse. Sarah cerró los ojos y se hundió en los recuerdos, buscando fuerza en fragmentos de un pasado que ahora parecía pertenecer a otra mujer. Su padre, John Brennan, con las manos callosas de trabajar la tierra de Illinois, pero con ojos gentiles que nunca la habían juzgado. Había sido él quien le había enseñado que la supervivencia no dependía de la fuerza del cuerpo, sino de la resistencia del espíritu. Sarah, niña, podía escuchar su voz como si estuviera allí con ella, llevada por el viento del desierto. Las tormentas pasan, pero los árboles que doblan sus ramas sin quebrarse siguen en pie cuando sale el sol. Tú eres de esa madera, hija mía. Había sido esa misma resistencia la que la había mantenido en pie cuando su madre murió de tisis, dejándola a cargo de la casa y de su hermano menor cuando apenas tenía 14 años. La que la había sostenido durante las malas cosechas, cuando el dinero escaseaba y el futuro parecía tan árido como este desierto que ahora amenazaba con tragarla. Y había sido esa desesperación por escapar, por encontrar algo mejor, lo que la había llevado a aceptar la propuesta de matrimonio de Ellie Whitlow, un hombre que hablaba de oro en California, de una vida nueva lejos de las deudas y las penurias de Illinois. Había pintado sueños dorados que brillaban como espejismos, tan hermosos como irreales. Pero los sueños se habían desmoronado mucho antes de llegar al desierto. Ellie no era el aventurero valiente que había fingido ser, sino un cobarde que huía de responsabilidad en responsabilidad, arrastrándola cada vez más lejos de todo lo que conocía. Cuando las cosas se ponían difíciles, cuando se enfrentaba a decisiones que requerían coraje o sacrificio, Ellie elegía la huida, y ahora la había abandonado de la manera más cruel posible. Los gemelos lloraron nuevamente, sus voces débiles pero persistentes, un recordatorio constante de que no estaba sola en esta muerte lenta. Sarah se las arregló para ponerse de lado, ignorando el dolor que atravesaba su cuerpo como cuchillos, y trató de acercar a uno de los bebés a su pecho. Sus senos estaban hinchados y doloridos, pero cuando el pequeño Samuel intentó alimentarse, no salió nada. El pánico se apoderó de ella. Sin leche, sin agua, sin comida.
Los niños morirían antes que ella. Los vería marchitarse como flores bajo el sol del desierto, y ella sería incapaz de hacer nada para salvarlos. «No», susurró, su voz adquiriendo una fuerza que no sabía que aún poseía. «No voy a permitir que esto pase». Se incorporó con gran esfuerzo, el mundo girando a su alrededor en olas de mareo y náusea. La carreta era un horno, pero afuera el sol era aún más despiadado. Aún así, tenía que intentar algo. Tenía que encontrar agua, sombra, cualquier cosa que pudiera darles unos días más de vida. Con movimientos torpes y temblorosos, envolvió a los gemelos en las mantas menos empapadas de sudor y los puso en la sombra relativa que ofrecía un rincón de la carreta. Luego, reuniendo toda su fuerza, se las arregló para salir del vehículo. El calor la golpeó como un puño. El aire ondulaba con ondas de calor que hacían que el paisaje pareciera líquido, distorsionado. A su alrededor se extendía un mar de arena y rocas, interrumpido ocasionalmente por arbustos espinosos que parecían tan sedientos como ella. No había ni rastro de Ellie, ni siquiera las huellas de su caballo, borradas por el viento constante. Sara escaneó el horizonte, buscando cualquier señal de agua o refugio. A lo lejos, pensó ver un grupo de rocas que podrían ofrecer sombra, pero estaban a al menos 1 milla de distancia. Con los bebés en brazos y en su estado actual, sería imposible llegar hasta allí. Regresó a la carreta, donde los gemelos habían comenzado a llorar nuevamente. Sus pequeños rostros estaban rojos por el calor, sus labios ya mostrando signos de deshidratación. Sara se sentó junto a ellos, tomando a uno en cada brazo, y comenzó a cantarles la nana que su madre le había cantado a ella. «Duérmete, mi niño, duérmete ya, que la noche estrellada velando está». Su voz se quebró en la primera línea, pero siguió cantando, porque era lo único que podía hacer. Era lo único que tenía para darles además de su amor, y ese amor tendría que ser suficiente, incluso si no podía salvarlos. Las horas pasaron como siglos. El sol comenzó su lento descenso hacia el horizonte, pero el calor no cedía. Sara derivaba entre la consciencia y el delirio, viendo a veces el rostro de su padre en las ondas de calor, a veces a su madre cosiendo junto a la ventana de su casa en Illinois. En sus momentos más lúcidos, verificaba que los bebés aún respiraran, acariciando sus pequeñas mejillas con dedos que temblaban de agotamiento. Fue durante uno de estos episodios delirantes que vio la silueta. Al principio pensó que era otra alucinación, otro producto de su mente desesperada. Una figura oscura que se movía contra el resplandor del sol poniente, demasiado grande para ser un espejismo, demasiado real para ser un sueño. La figura se movía con cuidado, deteniéndose ocasionalmente como si estuviera evaluando la situación. Sara trató de llamar, pero su garganta solo produjo un sonido ronco e ininteligible. Usó toda su fuerza restante para hacer que los bebés lloraran, apretándolos suavemente contra su pecho. Sus pequeños gritos, débiles pero audibles, fueron llevados por el viento del desierto. La figura se detuvo, claramente alerta ahora. Luego comenzó a moverse hacia ellos con pasos más rápidos y decididos. A medida que se acercaba, Sara pudo distinguir más detalles. Era un hombre, alto y de complexión fuerte, con cabello negro que le llegaba a los hombros y piel bronceada por el sol. Vestía ropas que no eran las de un colono, pantalones de cuero gastado, una camisa simple y mocasines en lugar de botas. Sus movimientos eran silenciosos, cautelosos, como los de alguien acostumbrado a moverse sin ser detectado. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Sara pudo ver sus ojos. Eran oscuros, intensos y llenos de una tristeza tan profunda que por un momento se olvidó de su propio sufrimiento. Había algo en esa mirada que hablaba de pérdidas que ella apenas podía imaginar, de un dolor que había cavado surcos profundos en el alma de este extraño. El hombre se detuvo a unos metros de la carreta, estudiándola con expresión cautelosa. Sus ojos se movieron de ella a los bebés, luego de vuelta a ella. Sara pudo ver el conflicto en su rostro, la lucha interna entre la compasión y la desconfianza, entre el deseo de ayudar y el instinto de protegerse. Finalmente, habló. Su voz era suave, ronca por el desuso, y las palabras llegaron en un inglés entrecortado pero comprensible. ¿Dónde está tu hombre? Sara intentó responder, pero solo salió un gemido ahogado. Señaló débilmente hacia el horizonte,
hacia donde Eli había desaparecido, y sacudió la cabeza. Las lágrimas, que había creído secas para siempre, comenzaron a fluir nuevamente. El hombre entendió sin necesidad de más explicaciones. Sus ojos se endurecieron por un momento, una ira fría y controlada que no estaba dirigida a ella sino al hombre que la había abandonado. Luego, su expresión se suavizó mientras miraba a los bebés. Se acercó lentamente, con las manos visibles, como si estuviera aproximándose a un animal herido. Cuando estuvo junto a la carreta, se arrodilló y extendió una mano para tocar suavemente la frente de uno de los gemelos. Su toque era increíblemente gentil, el toque de alguien que había conocido a los niños y había aprendido a valorar su fragilidad. «Agua», murmuró Sara, su voz apenas un susurro. «Por favor, agua». El hombre asintió y se dirigió hacia donde había dejado su caballo, un animal robusto que había permanecido pacientemente en la distancia. Regresó con una cantimplora de cuero y un pequeño cuenco de madera. Con movimientos cuidadosos, vertió agua en el cuenco y se lo acercó a Sara. Ella bebió con desesperación, sintiendo el líquido precioso deslizarse por su garganta reseca. Era tibia y tenía un sabor ligeramente terroso, pero para ella era más dulce que la miel. Cuando había bebido suficiente para poder hablar, le hizo señas hacia los bebés. Ellos necesitan... El hombre entendió. Con una delicadeza que contrastaba con su apariencia ruda, tomó a uno de los gemelos y mojó la punta de su dedo en el agua, dejando que el bebé la chupara. Repitió el proceso con el otro gemelo, su rostro concentrado en la tarea como si fuera lo más importante del mundo. Sara lo observó trabajar, y por primera vez desde que Eli la había abandonado, sintió un destello de esperanza. Este extraño, este hombre que debería haber sido su enemigo según todo lo que le habían enseñado sobre los nativos de estas tierras, estaba salvando las vidas de sus hijos con una ternura que su propio esposo nunca había mostrado. El sol finalmente tocó el horizonte, pintando el cielo de tonos dorados y rojos. El hombre miró hacia el oeste, luego de vuelta a Sara y los bebés. Su expresión era pensativa, como si estuviera tomando una decisión que lo cambiaría todo. Finalmente, habló de nuevo, su voz apenas audible por encima del viento que comenzaba a refrescar el desierto. «Vendrán más de tu gente. Buscarán. No es seguro aquí». Sara entendió la implicación. Si otros colonos los encontraban juntos, este hombre pagaría con su vida por el simple acto de haberla ayudado. Las tensiones entre los colonos y las tribus nativas habían convertido la compasión en un acto de traición para ambos lados. Pero mientras estudiaba el rostro de este extraño, Sara se dio cuenta de que él ya había tomado su decisión. Había algo en sus ojos que hablaba de una determinación nacida del dolor, de un hombre que había perdido demasiado para permitir que más inocentes murieran cuando estaba en su poder salvarlos. Se puso en pie con un movimiento fluido y comenzó a preparar lo que parecía ser una camilla improvisada, usando las mantas de la carreta y algunas ramas que había encontrado. Sus movimientos eran eficientes, los de alguien acostumbrado a improvisar soluciones con recursos limitados. Mientras trabajaba, Sara sintió que la conciencia comenzaba a alejarse de ella nuevamente. El alivio del agua y la presencia de este protector inesperado habían aflojado la férrea voluntad que la había mantenido alerta. Su cuerpo, finalmente permitiéndose ceder, comenzó a sucumbir al agotamiento. Lo último que vio antes de que la oscuridad la reclamara fue el rostro del hombre inclinado sobre ella, sus ojos oscuros llenos de una promesa silenciosa. En algún lugar distante de su mente, escuchó la voz de su padre una vez más. Los árboles que doblan sus ramas sin quebrarse siguen en pie cuando sale el sol. Mientras se hundía en la inconsciencia, Sara se aferró a esa promesa. El sol se pondría, la noche traería su propio conjunto de peligros, pero quizás, solo quizás, volverían a ver el amanecer. El viento del desierto susurró alrededor de la carreta abandonada, llevándose las últimas huellas de Eli Whitlow y trayendo consigo el aroma de la salvia y la promesa de una historia que apenas comenzaba a escribirse en la arena. En la distancia, el hombre que se llamaba Takoda comenzó el lento y cuidadoso proceso de trasladar a una mujer moribunda y sus hijos hacia un refugio que había mantenido en secreto durante años. No sabía por qué lo hacía, no sabía qué precio pagaría por esta decisión, pero sabía que no podía alejarse. No otra vez.
no cuando tenía el poder de salvar lo que otros habían elegido destruir. Contar y preparar esta historia nos tomó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. El viento del desierto susurró alrededor de la carreta abandonada mientras Takoda terminaba de ajustar las correas de la camilla improvisada. Sus manos, curtidas por años de supervivencia en tierras hostiles, trabajaban con una precisión que hablaba de experiencia dolorosa. Había construido camillas antes, demasiadas veces, para transportar cuerpos que ya no respiraban. Esta vez, se aferró a la esperanza de que fuera diferente. Sara yacía inconsciente en la camilla, su respiración superficial pero constante. Los gemelos descansaban en pequeñas canastas que había tejido rápidamente con fibras de yuca, envueltos en las mantas menos manchadas que había encontrado en la carreta. Sus pequeños rostros, aunque demacrados por la deshidratación, mostraban signos de vida que lo tranquilizaron. Mientras preparaba todo para el viaje, Takoda sintió el peso familiar de los recuerdos presionando contra su pecho. La última vez que había sostenido a un bebé en sus brazos había sido hace 3 años, cuando su hija, Aiyana, había muerto entre convulsiones de fiebre. Tenía apenas 2 años, con ojos curiosos como los de su madre y una risa que había llenado su tipi de luz. «No pienses en eso ahora», se dijo a sí mismo, pero los recuerdos se negaban a retroceder. Podía ver el rostro de Winona, su esposa, suplicándole que encontrara medicina, que hiciera algo, cualquier cosa para salvar a su hija. Había cabalgado durante 2 días hasta el fuerte más cercano, solo para que los soldados le negaran cualquier ayuda y lo amenazaran con disparar si no se marchaba. Cuando regresó, su hija había muerto en brazos de Winona, y su esposa, consumida por el dolor y la culpa, se había quitado la vida 3 días después. El campamento de su banda había sido atacado por colonos una semana después. Takoda había estado cazando cuando escuchó los disparos, y para cuando regresó, no quedaba nada más que cenizas y cuerpos. Los únicos sobrevivientes habían huido hacia el norte, hacia tierras más seguras, pero él no había podido seguirlos. El peso de tantas muertes lo había paralizado, lo había convertido en un fantasma que deambulaba por el desierto, evitando tanto a su propia gente como a los colonos. Ahora, mirando a estos bebés indefensos, sintió algo que había creído muerto para siempre: la necesidad desesperada de proteger, de salvar lo que aún podía salvarse. Uno de los gemelos comenzó a llorar débilmente, un sonido que atravesó el silencio del atardecer como una flecha. Takoda se inclinó y tocó suavemente la mejilla del pequeño, susurrando palabras en lakota que había dicho a su propia hija. «Washte, chingcha, washte, todo está bien, pequeño, todo está bien». El bebé se calmó al escuchar su voz, y Takoda sintió una punzada de dolor y esperanza mezcladas. Estos niños no conocían las divisiones que habían devastado su mundo. Para ellos, la gentileza era gentileza, sin importar el color de la piel o el idioma de quien la ofrecía. Se puso en pie y escaneó el horizonte. El sol se había puesto completamente, dejando el cielo pintado en tonos púrpuras y dorados que pronto se desvanecerían en la noche estrellada. Era el momento perfecto para moverse. La oscuridad los protegería de miradas no deseadas, y él conocía estas tierras lo suficientemente bien como para navegar por ellas incluso sin luna. Su refugio estaba a unas 3 millas hacia el norte, escondido en un cañón que había descubierto años atrás. Era un lugar que los colonos nunca encontrarían, protegido por formaciones rocosas que lo hacían invisible desde la distancia y accesible solo por un sendero estrecho que él había marcado con señales que solo él podía reconocer. Takoda ató las correas de la camilla a su caballo, un mustang rojizo llamado Sunka, que había rescatado de un rebaño salvaje. El animal había aprendido a confiar en él después de meses de paciencia y cuidado, y ahora respondía a sus órdenes silenciosas como si pudiera leer sus pensamientos. Comenzó el lento viaje hacia el norte, caminando junto a Sunka para asegurar que la camilla se mantuviera estable. Cada pocos minutos se detenía para verificar que Sara aún respirara y que los bebés estuvieran seguros en sus pequeñas canastas. El desierto nocturno era traicionero, lleno de rocas sueltas y agujeros ocultos que podían hacer que un hombre se rompiera una pierna o peor. Mientras caminaba, su mente divagó hacia la mujer que transportaba.
Había algo en ella que le recordaba a Winona, no en el aspecto físico, sino en la fuerza férrea que había visto en sus ojos antes de que perdiera la conciencia. Era la misma determinación desesperada que había visto en su esposa cuando luchaba por salvar a su hija, la misma negativa a rendirse incluso cuando todas las probabilidades estaban en contra. Pero había una diferencia crucial. Esta mujer había sido abandonada por su propio esposo, traicionada por el hombre que había jurado protegerla. Takoda había visto la marca del anillo en su dedo. Había notado las huellas de un caballo que se alejaba de la carreta. No necesitaba ser un rastreador experto para entender lo que había pasado. La ira se agitó en su pecho, una emoción que había aprendido a controlar pero nunca a eliminar completamente. ¿Qué clase de hombre abandonaba a su esposa y sus hijos recién nacidos en el desierto? ¿Qué clase de cobarde elegía su propia supervivencia sobre la de su familia? Como los soldados que mataron a mi gente, pensó amargamente. Como los colonos que quemaron nuestro campamento. Todos iguales, eligiendo el miedo y el odio sobre la compasión. Pero incluso mientras estos pensamientos oscuros llenaban su mente, sabía que no podía pintarlos a todos con la misma brocha. Esta mujer no había elegido estar aquí. Estos bebés no tenían culpa de los pecados de su padre. Y si él se permitía que el odio lo consumiera, ¿en qué se convertiría? La voz de su abuelo, muerto hacía mucho tiempo, susurró en su memoria. El odio es como beber veneno y esperar que tu enemigo muera, Takosha. Solo te mata por dentro. El viaje tomó casi 3 horas. Takoda navegó por senderos que solo él conocía, evitando las rutas principales y manteniéndose en las sombras de las formaciones rocosas. En 2 ocasiones se detuvo completamente, agachándose en silencio cuando escuchó el sonido distante de caballos. Patrullas, probablemente, buscando problemas o simplemente manteniendo el orden en un territorio que cada día se volvía más volátil. Finalmente, llegaron al cañón. La entrada era apenas una grieta en la pared rocosa, tan estrecha que Sunka tenía que caminar de lado para pasar. Pero una vez dentro, el espacio se abría en un pequeño valle escondido, protegido del viento y invisible desde arriba. Takoda había convertido este lugar en su hogar durante los últimos 2 años. Había construido un pequeño refugio contra una de las paredes rocosas, usando piedras y adobe para crear un espacio que se mantenía fresco durante el día y cálido durante la noche. Un pequeño manantial brotaba de las rocas, proporcionando agua fresca constantemente. Era un lugar de paz, un santuario donde había comenzado lentamente a sanar de las heridas que llevaba en el alma. Con cuidado infinito, transportó a Sara al interior del refugio y la acostó en su propia cama, una estructura simple de madera cubierta con pieles de búfalo y mantas tejidas. Los gemelos los colocó en canastas más elaboradas que había hecho durante las largas noches de invierno, cuando sus manos necesitaban mantenerse ocupadas para evitar que su mente se perdiera en recuerdos dolorosos. Sara murmuró algo en su inconsciencia, moviéndose inquieta. Takoda encendió un pequeño fuego y puso agua a hervir en una olla de barro que había hecho él mismo. Tenía hierbas medicinales que había recolectado y secado, salvia para purificar, equinácea para la fiebre, y otras plantas que su abuela le había enseñado a usar cuando era niño. Mientras preparaba las medicinas, uno de los gemelos comenzó a llorar. Era un llanto débil pero persistente, el llanto de un bebé que tenía hambre, y no entendía por qué su mundo se había vuelto tan extraño y aterrador. Takoda se acercó y lo tomó en brazos, sorprendido por lo ligero que se sentía. El bebé era tan pequeño, tan frágil, que por un momento temió lastimarlo solo con tocarlo. Pero gradualmente, el pequeño se calmó, como si la calidez y la firmeza de sus brazos le ofrecieran el consuelo que necesitaba. Como Ayana solía hacer, pensó, y por primera vez en años, el recuerdo no vino acompañado de dolor puro. Había tristeza, sí, pero también algo más suave, algo que se parecía al amor. Sara se movió en la cama, sus ojos abriéndose lentamente. Al principio pareció confundida, sus ojos moviéndose por el refugio sin entender dónde estaba. Luego vio a Takoda sosteniendo a uno de sus hijos, y el pánico se apoderó de ella. Se incorporó bruscamente, extendiendo los brazos hacia el bebé, con una expresión de terror puro en su rostro. Pero su cuerpo, aún débil por el parto y la deshidratación, no pudo sostenerla, y se desplomó de vuelta en la cama con un gemido de dolor. Takoda entendió inmediatamente.
Con movimientos lentos y deliberados, se acercó a la cama y colocó al bebé en los brazos de Sara. Luego retrocedió, manteniendo las manos visibles, mostrando que no representaba una amenaza. «Seguro», dijo en su inglés entrecortado. «Tus hijos, seguros». Sara abrazó al bebé contra su pecho, sus ojos moviéndose entre Takoda y el refugio que los rodeaba. Podía ver la confusión en su rostro, la lucha entre el miedo que le habían enseñado a sentir y la evidencia de que este hombre la había salvado. «¿Dónde?» comenzó, pero su voz se quebró. Takoda se dirigió hacia donde tenía el agua hirviendo y sirvió un poco en un cuenco de madera, añadiendo las hierbas medicinales. El aroma llenó el pequeño refugio, terroso y curativo. Se acercó nuevamente a Sara y le ofreció el cuenco. «Bebe», dijo simplemente. «Te hará fuerte». Sara lo miró a los ojos por un largo momento. En la luz dorada del fuego, pudo ver la gentileza allí, la misma ternura que había mostrado con sus hijos. Lentamente, aceptó el cuenco y bebió el té de hierbas. Era amargo pero reconfortante, y sintió cómo el calor se extendía por su cuerpo agotado. «Gracias», susurró, y las palabras parecían insuficientes para lo que este extraño había hecho por ella. Takoda asintió, y se dirigió hacia donde estaba el segundo gemelo, que había comenzado a hacer pequeños ruidos de protesta. Lo tomó con la misma delicadeza que había mostrado con su hermano, y se lo llevó a Sara. Mientras ella sostenía a sus dos hijos, Takoda se sentó junto al fuego, dándole espacio pero manteniéndose lo suficientemente cerca para ayudar si era necesario. En el silencio que siguió, ambos se dieron cuenta de que habían cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Él había arriesgado su vida para salvar a una mujer blanca y sus hijos. Ella había aceptado ayuda de un hombre que su mundo le había enseñado a temer. Y en algún lugar en ese intercambio silencioso de confianza, algo había comenzado a crecer. Algo que ninguno de los dos estaba preparado para nombrar, pero que ambos podían sentir. El fuego crepitó suavemente, mientras la noche se profundizaba alrededor del cañón escondido, y Sara se despertó al amanecer con una claridad mental que no había experimentado en días. Los primeros rayos del sol se filtraban a través de la abertura del refugio, iluminando suavemente el espacio que la rodeaba. Por un momento, la desorientación la envolvió como una manta espesa. No estaba en la carreta. No estaba muriendo bajo el sol despiadado del desierto. Sus hijos dormían pacíficamente a su lado en pequeñas canastas tejidas con tal habilidad que parecían obras de arte. Y el hombre que la había salvado estaba sentado junto a un fuego casi extinto, tallando algo con un cuchillo pequeño y preciso. La realidad de su situación la golpeó como una ola fría. Estaba en el refugio de un nativo americano, completamente a su merced, con dos bebés recién nacidos que dependían de ella para sobrevivir. Todo lo que le habían enseñado sobre los salvajes de estas tierras gritaba en su mente que debería tener miedo, que debería estar planeando una escapatoria. Pero cuando observó al hombre trabajar, sus movimientos controlados y silenciosos, la gentileza con la que había sostenido a sus hijos la noche anterior, Sara no pudo encontrar terror en su corazón, solo una confusión profunda que la hacía cuestionar todo lo que creía saber sobre el mundo. Se incorporó lentamente, tratando de no hacer ruido, pero sus movimientos despertaron a uno de los gemelos. El pequeño James comenzó a llorar con un sonido débil pero insistente que llenó el silencio del refugio. Takoda levantó la vista inmediatamente, dejando a un lado su tallado. En la luz dorada del amanecer, Sara pudo verlo claramente por primera vez. Era más joven de lo que había pensado, quizás de su misma edad, con rasgos fuertes pero no duros. Sus ojos, que había notado la noche anterior, tenían una profundidad que hablaba de pérdidas que ella apenas podía imaginar. «Buenos días», dijo él en inglés cuidadoso, como si hubiera estado practicando las palabras. Sara asintió, sin encontrar su voz inmediatamente. Tomó a James en brazos, tratando de calmarlo, pero el bebé seguía llorando. Su preocupación de madre se intensificó cuando se dio cuenta de que aún no tenía leche suficiente para alimentar a sus hijos. Takoda se acercó lentamente, con las manos visibles, y sacó una pequeña bolsa de cuero de su cinturón. La abrió para revelar un polvo fino y aromático. «Para la leche», dijo, haciendo un gesto hacia Sara. «Hierba de mi abuela. Te ayudará». Sara lo miró con incertidumbre.
La idea de tomar medicina de un extraño, especialmente algo que no reconocía, activó todas sus alarmas. Pero James siguió llorando, y pronto Samuel se unió a él. La desesperación de una madre superó sus miedos. «¿Qué es?», preguntó, su voz ronca por la deshidratación. «Fenogreco, trébol rojo, otras plantas». Las palabras llegaron lentamente, como si estuviera traduciendo en su mente. «Mi esposa usó para alimentar a nuestra hija». Algo en la forma en que dijo «mi esposa» y «nuestra hija» en tiempo pasado hizo que Sara lo mirara más atentamente. Había dolor en esas palabras, una herida que aún sangraba. «¿Dónde están ahora?», preguntó suavemente. Los ojos de Takoda se endurecieron por un momento, y Sara pensó que no respondería. Luego, con voz apenas audible, dijo: «Muertas. Los soldados, los colonos. Hace 3 años». El silencio que siguió fue pesado con dolor compartido. Sara entendió inmediatamente la magnitud del sacrificio que este hombre estaba haciendo. Había perdido a su propia familia a manos de gente como ella, y aún así, había elegido salvarla. «Lo siento», susurró, y las palabras parecían completamente inadecuadas. Takoda asintió brevemente. Luego se dirigió hacia el fuego para preparar el té de hierbas. Sara lo observó trabajar, notando la precisión de sus movimientos, la forma en que medía cada ingrediente con cuidado. Había una gracia en su labor que hablaba de años de práctica, de conocimiento pasado de generación en generación. Mientras el agua hervía, él regresó a su tallado. Sara pudo ver que estaba trabajando en lo que parecía ser un pequeño sonajero, creando patrones intrincados en la madera con su cuchillo. Era hermoso, un trabajo de arte que habría rivalizado con cualquier cosa que hubiera visto en las tiendas de Illinois. «¿Es para ellos?», preguntó, señalando a los gemelos. Takoda levantó la vista y asintió. «Los bebés necesitan, ¿cómo se dice? Música, alegría». Sara sintió que algo se derretía en su pecho. Este hombre, que tenía todas las razones para odiar a su especie, estaba tallando juguetes para sus hijos. Estaba mostrando más cuidado paternal que Ellie había demostrado jamás. El té estuvo listo, y Takoda se lo trajo en el mismo cuenco de madera de la noche anterior. Esta vez, Sara lo aceptó sin dudarlo, confiando en la gentileza que había visto en sus acciones. La bebida era amarga pero no desagradable, con un sabor terroso que le recordó a los remedios que su madre solía preparar. Mientras bebía, sintió una calidez extendiéndose por su cuerpo, y gradualmente, los gemelos comenzaron a calmarse como si pudieran sentir que pronto tendrían el alimento que necesitaban. «¿Cómo te llamas?», preguntó Sara, dándose cuenta de que ni siquiera sabía el nombre de su salvador. «Takoda», respondió él. «Significa amigo de todos. Mi madre tenía esperanzas». Sara detectó una ironía amarga en sus palabras. En un mundo donde los nativos y los colonos se mataban unos a otros con regularidad, ser amigo de todos era más una maldición que una bendición. «Soy Sara», dijo ella. «Sara Whitlow. Y estos son Samuel y James». Takoda repitió los nombres cuidadosamente, como si quisiera memorizarlos perfectamente. Luego señaló hacia los bebés. «Nombres fuertes. Vivirán para honrarlos». Era una declaración, no una esperanza, dicha con una confianza que Sara no había sentido desde que Ellie la había abandonado. Por primera vez desde el parto, comenzó a creer que tal vez, solo tal vez, sus hijos tendrían una oportunidad de crecer. Durante las horas que siguieron, Sara observó a Takoda moverse por su refugio con la eficiencia silenciosa de alguien que había vivido solo durante mucho tiempo. Preparó comida simple pero nutritiva, carne seca rehidratada con hierbas, tortillas hechas de harina de bellota y frutas secas que había guardado para el invierno. Cuando le ofreció comida, Sara se dio cuenta de que no había comido una comida real en días. Ellie había reaccionado severamente sus provisiones durante el viaje, alegando que necesitaban que duraran, pero ella sospechaba que simplemente había sido otra forma de control. «¿Por qué me ayudas?», preguntó finalmente, la pregunta que había estado atormentándola desde que despertó. Takoda se detuvo en su trabajo, considerando la pregunta. Cuando habló, su voz era suave pero firme. «Mi hija, cuando murió, rogué a cualquiera que la salvara. Nadie vino. Nadie ayudó». Hizo una pausa, mirando hacia los gemelos. «No puedo traerla de vuelta.
pero puedo asegurarme de que otros niños no mueran cuando puedo evitarlo. Sara sintió lágrimas picando en sus ojos. En esas pocas palabras, Takoda había revelado el núcleo de su dolor y su redención. Estaba salvando a sus hijos no por ella, sino por la memoria de la niña que no había podido salvar. «Gracias», dijo, y esta vez las palabras se sintieron más cercanas a ser suficientes. El día pasó en una rutina extrañamente pacífica. Takoda le enseñó cómo preparar algunos de los remedios herbales que tenía almacenados, explicando en su inglés entrecortado para qué servía cada planta. Sara, quien había aprendido algo de herbolaria de su madre, reconoció algunas y quedó impresionada por el conocimiento sofisticado que él poseía. Cuando los gemelos necesitaban ser alimentados, Takoda discretamente se alejaba, dándole privacidad. Cuando necesitaban ser cambiados, él había preparado telas suaves hechas de pieles de conejo, que eran más efectivas que cualquier pañal que Sara hubiera usado. Cada gesto, cada consideración, pintaba la imagen de un hombre que entendía profundamente las necesidades de una familia joven. Sara comenzó a preguntarse cómo había sido su vida antes de la tragedia, qué clase de esposo y padre había sido. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Takoda terminó el primer sonajero y se lo mostró a Sara. Era exquisito, tallado con patrones que parecían contar una historia en un lenguaje que ella no podía leer, pero de alguna manera entendía. Representaba esperanza, protección y nuevos comienzos. «Es hermoso», dijo Sara, tomándolo cuidadosamente. «¿Qué significan los patrones?» «Esta línea es un río», explicó Takoda, señalando con su dedo. «El agua da vida. Estas curvas son montañas, protegen de las tormentas. Y estas pequeñas marcas son las estrellas que guían a los perdidos a casa». Sara miró el sonajero con nueva comprensión. No era solo un juguete, era una bendición tallada en madera, un mapa simbólico para guiar a sus hijos a través de un mundo peligroso. «No sé cómo podré pagarte por todo esto», dijo. Takoda sacudió la cabeza. «No hay deuda, solo vida ayudando a vida». Esa noche, mientras los gemelos dormían y el fuego se reducía a brasas, Sara y Takoda se sentaron en un silencio cómodo. Era extraño, pensó Sara, cómo la presencia de este hombre la hacía sentir más segura de lo que se había sentido en años. Con Eli siempre había habido una tensión subyacente, una sensación de que podía volverse contra ella en cualquier momento, si las cosas se ponían difíciles. Con Takoda sentía una paz que no había experimentado desde la infancia, cuando se acurrucaba junto al fuego de su padre y escuchaba historias sobre mundos donde la bondad siempre triunfaba sobre la crueldad. «Takoda», dijo suavemente, «¿crees que pueden coexistir? ¿Tu gente y la mía?» Él la miró a través del fuego, sus ojos reflejando las llamas danzantes. «Estamos coexistiendo ahora», dijo simplemente. «Tú, yo y los pequeños. Si nosotros podemos, tal vez otros pueden aprender». Sara asintió, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza para un futuro que se extendía más allá de la mera supervivencia. En este refugio escondido, con un hombre que debería haber sido su enemigo cuidándola como familia, comenzó a creer que tal vez el mundo podía ser diferente de lo que le habían enseñado. Tal vez la familia verdadera no tenía nada que ver con la sangre o la tribu, sino con el corazón y la elección consciente de amar y proteger a otros. Este pensamiento siguió resonando en la mente de Sara, mientras los días se convertían en una rutina reconfortante que jamás había imaginado posible. Era la quinta mañana en el refugio de Takoda, cuando Sara se despertó con el sonido de la risa suave. Por un momento, su corazón se saltó un latido, pensando que había imaginado el sonido. Hacía tanto tiempo que no escuchaba risa genuina que había olvidado cómo sonaba. Se incorporó cuidadosamente para no despertar a los gemelos y vio a Takoda sentado junto al fuego, sosteniendo el sonajero que había tallado. Lo agitaba suavemente mientras hacía pequeños sonidos con la boca, imitando el canto de los pájaros. Y allí, en sus brazos, Samuel sonreía. Era apenas un fantasma de sonrisa, quizás solo gases, pero para Sara era la cosa más hermosa que había visto en semanas. «Está sonriendo», susurró, como si hablar demasiado alto pudiera romper el hechizo. Takoda levantó la vista, y en su rostro Sara vio algo que no había estado allí antes: alegría pura e infantil. Era como si la sonrisa del bebé hubiera despertado algo en él
que había estado dormido durante años. Su primer sonrisa, dijo Takoda en voz baja. En mi pueblo, creemos que cuando un bebé sonríe por primera vez, está saludando a los espíritus de sus ancestros. Sara se acercó y se sentó junto a ellos. ¿Qué crees que está viendo? Tal vez a mi hija Aiyana, murmuró Takoda, su voz apenas audible. Ella amaba a los bebés. Siempre decía que algún día sería hermana mayor de muchos. La intimidad del momento envolvió a Sara como una manta cálida. Aquí estaba este hombre, compartiendo memorias sagradas de su familia perdida, tratando a sus hijos como si fueran preciosos regalos en lugar de cargas. El contraste con Eli era tan marcado que casi dolía. «Cuéntame sobre ella», pidió Sara suavemente. «Sobre Aiyana». Takoda miró hacia el fuego, organizando sus pensamientos. Cuando habló, su inglés se volvió más fluido, como si las emociones derribaran las barreras del idioma. Tenía 2 años cuando se fue. Cabello negro como el ala de un cuervo, pero rizado como el de su madre. Siempre hacía preguntas. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué los pájaros vuelan? ¿Por qué algunos hombres son malos? Su voz se quebró ligeramente en la última pregunta. No pude responder esa última antes de que fuera demasiado tarde. Sara sintió lágrimas amenazando con derramarse. Suena como una niña maravillosa. Winona, mi esposa, decía que Aiyana había nacido con un espíritu demasiado grande para este mundo, que los espíritus la necesitaban para una misión especial. Takoda sacudió la cabeza. Pero yo necesitaba que se quedara. Fui egoísta. No eres egoísta por querer que tu hija viviera, dijo Sara firmemente. Eres humano. En ese momento, James despertó y comenzó a hacer pequeños sonidos de protesta. Takoda inmediatamente se puso en pie para traerlo, moviéndose con la fluidez de alguien que había cuidado bebés antes. Cuando puso a James en los brazos de Sara, el bebé inmediatamente se calmó, como si reconociera que estaba donde pertenecía. «Es extraño», murmuró Sara mientras preparaba a James para alimentarlo. Eli siempre actuaba como si cuidar a los bebés fuera trabajo de mujeres únicamente, como si los hombres fueran demasiado importantes para esas tareas. «En mi pueblo, los hombres también cuidan a los niños», explicó Takoda, regresando a su lugar junto al fuego. «Mi padre me enseñó a tejer canastas cuando yo era pequeño. Decía que las manos que pueden crear vida también pueden protegerla». Sara lo observó mientras él tomaba fibras de yuca y comenzó a trabajar en otra canasta, sus manos grandes y callosas moviéndose con sorprendente delicadeza. Había una gracia en sus movimientos que hablaba de años de práctica, de tradiciones pasadas de padre a hijo durante generaciones. «¿Me enseñarías?», preguntó impulsivamente. Takoda la miró con sorpresa. «¿Quieres aprender? Mi madre me enseñó a coser y tejer con agujas, pero nunca había visto algo como esto. Es hermoso». Una sonrisa pequeña pero genuina cruzó el rostro de Takoda. Se movió para sentarse más cerca de Sara, trayendo las fibras con él. Con paciencia infinita, le mostró cómo preparar las fibras, cómo doblarlas y entrelazarlas para crear patrones que eran tanto funcionales como hermosos. Las manos de Sara eran torpes al principio, acostumbradas a los patrones familiares del bordado europeo, pero gradualmente comenzó a entender el ritmo del tejido, la forma en que cada fibra dependía de las otras para crear algo más fuerte que la suma de sus partes. «Es como una familia», observó Sara después de un rato. «Cada hebra es importante, pero juntas crean algo que puede durar». Takoda asintió. «Mi abuela decía que tejer canastas era como construir una vida. Requiere paciencia, habilidad y la comprensión de que algunos errores pueden corregirse, pero otros deben convertirse en parte del patrón». Mientras trabajaban juntos, los gemelos durmieron pacíficamente en sus canastas. El silencio entre Sara y Takoda era cómodo, punctuado ocasionalmente por instrucciones suaves o pequeñas observaciones sobre la técnica. Sara se encontró relajándose de una manera que no había experimentado en años. Con Eli, cada momento había estado cargado de tensión. Siempre había sido consciente de su humor, de su aprobación o desaprobación, de la necesidad de no decir o hacer algo que lo molestara. Pero con Takoda podía simplemente existir sin pretensiones. «Takoda», dijo después de un largo silencio, «¿alguna vez te sientes solo aquí?». Él consideró la pregunta cuidadosamente. «Antes de que llegaras, sí.
pero había elegido la soledad. Era más segura que el dolor de perder a otros. ¿Y ahora? Ahora recuerdo por qué vale la pena el riesgo. Sus ojos se encontraron sobre el tejido, y Sara sintió algo cálido expandiéndose en su pecho. No era romance, no todavía, sino algo más profundo. Reconocimiento. Reconocimiento de que ambos habían sido heridos por el mundo. Ambos habían perdido las familias que habían amado. Y ambos estaban encontrando una forma de construir algo nuevo de las piezas rotas. El momento fue interrumpido por el sonido de cascos de caballo acercándose al cañón. Takoda inmediatamente se puso tenso, sus músculos preparándose para la acción. Sara sintió el miedo frío apretando su estómago. ¿Soldados?, susurró. Takoda sacudió la cabeza, escuchando atentamente. Un caballo, solo uno, y conoce el camino. Se movió hacia la entrada del refugio, y Sara escuchó voces bajas en lo que asumió era Lakota. El tono era urgente pero no hostil. Después de unos minutos, Takoda regresó con otro hombre. El recién llegado era claramente nativo, mayor que Takoda por quizás 10 años, con cabello gris trenzado y ojos que evaluaron a Sara y los bebés con una mezcla de curiosidad y preocupación. Sus ropas eran similares a las de Takoda, pero más elaboradas, sugiriendo un estatus de importancia en su comunidad. «Sara», dijo Takoda en inglés. «Este es Chaska, mi amigo de la infancia. Chaska, esta es Sara y sus hijos, Samuel y James». Chaska asintió hacia Sara con cortesía formal, pero sus ojos regresaron rápidamente a Takoda. Habló en Lakota, su voz cargada de preocupación urgente. «¿Qué dice?», preguntó Sara, aunque parte de ella temía la respuesta. «Dice que los soldados han estado preguntando por una mujer blanca y bebés, que su esposo ha regresado a Fort Collins con historias de que fueron secuestrados por nativos». El miedo heló las venas de Sara. «Eli está mintiendo. Él nos abandonó». «Lo sabemos», dijo Takoda firmemente. «Pero las mentiras viajan más rápido que la verdad, especialmente cuando la gente quiere creerlas». Chaska habló nuevamente, su tono aún más urgente. Takoda tradujo con rostro sombrío. «Dice que han formado una partida de búsqueda. Están ofreciendo una recompensa por nuestras cabezas y por tu rescate. Llegarán aquí en 2 o 3 días si siguen las pistas correctas». Sara sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Había encontrado paz, había comenzado a imaginar una vida diferente, y ahora todo se estaba desmoronando otra vez. «¿Qué hacemos?», preguntó, su voz apenas un susurro. Takoda y Chaska intercambiaron miradas, comunicándose en ese lenguaje silencioso que solo los viejos amigos poseen. Finalmente, Takoda se acercó a Sara y se arrodilló junto a ella. «Tienes una elección que hacer», dijo suavemente. «Puedes regresar con ellos, contar tu historia, tratar de convencerlos de que no fuiste secuestrada». «¿Y la otra opción?», preguntó Sara, aunque creyó que ya sabía la respuesta. «Venimos conmigo. Chaska conoce lugares donde estaremos seguros, pero significa dejar todo tu mundo atrás, para siempre». Sara miró a los gemelos, durmiendo pacíficamente en sus canastas tejidas con amor. Pensó en la vida que los esperaría si regresaba. Eli, que probablemente la culparía por su propia cobardía. Una sociedad que siempre la vería como manchada por su tiempo con los salvajes. Un futuro donde sus hijos crecerían aprendiendo a odiar al hombre que los había salvado. Luego miró a Takoda, que había arriesgado todo para salvarlos, que había comenzado a enseñarle un tipo diferente de amor y familia, que veía a sus hijos no como cargas, sino como bendiciones. La decisión, cuando llegó, fue más fácil de lo que había esperado. «No tengo mundo que dejar atrás», dijo firmemente. «Mi mundo está aquí, contigo y con mis hijos». Algo hermoso floreció en los ojos de Takoda, algo que se parecía mucho al amor verdadero. «Entonces haremos una nueva vida juntos», prometió. Los 4. Chaska, observando el intercambio, asintió con lo que parecía ser aprobación. Habló en Lakota, su tono ahora más cálido. «¿Qué dice ahora?», preguntó Sara. Takoda sonrió, la primera sonrisa verdaderamente alegre que Sara había visto en su rostro. «Dice que bienvenidos a casa». Mientras comenzaron a prepararse para partir hacia un futuro incierto pero lleno de promesas, Sara se dio cuenta de que había encontrado algo que no sabía que había estado buscando toda su vida. Un lugar donde pertenecía, no porque había nacido allí,
sino porque había elegido estar allí. Y esa elección, hecha con el corazón en lugar de la cabeza, se sentía como el primer acto verdaderamente libre de toda su vida. Pero la libertad, Sara pronto descubriría, venía con un precio que tendría que estar dispuesta a pagar. Los 2 días siguientes pasaron en una mezcla de preparativos urgentes y momentos robados de ternura. Chaska había traído noticias de un lugar seguro más al norte, cerca de las colinas rocosas donde su banda había establecido un campamento temporal. Era un viaje de 3 días a caballo, 2 si viajaban duro, pero con Sara aún recuperándose del parto y los gemelos tan pequeños, sería un desafío considerable. Takoda trabajaba con eficiencia silenciosa, empacando solo lo esencial y destruyendo cualquier evidencia de que habían estado en el refugio. Cada objeto que había creado para hacer el lugar un hogar, los cuencos de madera, las mantas adicionales, incluso el segundo sonajero que había estado tallando, lo envolvía cuidadosamente para llevarlo con ellos. ¿Volveremos alguna vez?, preguntó Sara mientras lo observaba desmantelar sistemáticamente su santuario. Takoda se detuvo en su trabajo, mirando alrededor del espacio que había sido su refugio durante 2 años. «Este lugar me salvó cuando no tenía a dónde ir», dijo suavemente. «Pero ya no necesito esconderme. Ahora tengo una razón para vivir en el mundo, no apartado de él». Sara entendió. Este refugio había sido su capullo, el lugar donde había sanado lo suficiente como para amar nuevamente. Ahora era tiempo de emerger y crear algo nuevo. En la tarde del segundo día, mientras Sara amamantaba a James y Takoda enseñaba a Samuel a agarrar su dedo, Chaska regresó galopando al cañón con urgencia marcada en cada línea de su cuerpo. «Hiyu», gritó en Lakota antes de cambiar al inglés. «Vienen, más rápido de lo esperado». Takoda se puso en pie inmediatamente, todos sus instintos de supervivencia activándose. «¿Cuántos?», preguntó mientras comenzaba a recoger sus cosas rápidamente. «12 hombres. Tu esposo los guía», dijo Chaska, mirando a Sara con una mezcla de compasión y urgencia. «Llegarán antes del anochecer». Sara sintió que el miedo le oprimía la garganta. Eli había regresado, y había traído suficientes hombres para asegurar que esta vez no habría escape. Pero junto al miedo, sintió algo más, una ira fría y pura. «No es mi esposo», dijo firmemente. «Un esposo no abandona a su familia para morir en el desierto». Takoda la miró con algo que se parecía al orgullo. Luego se dirigió a Chaska. «¿Podemos llegar al sendero norte antes de que nos alcancen?». Chaska sacudió la cabeza. «No con la mujer y los bebés. Necesitarán tiempo para descansar». «Entonces nos quedamos y nos enfrentamos a ellos», dijo Takoda con una calma que Sara encontró tanto reconfortante como aterradora. «No», exclamó Sara. «No puedes luchar contra 12 hombres. Es suicidio». «No lucharé», dijo Takoda. «Hablaré. Tú hablarás. Les dirás la verdad». Sara quería creer que la verdad sería suficiente, pero conocía a los hombres de la frontera. Habían venido preparados para una pelea, alimentados por historias de salvajes secuestradores y doncellas en peligro. La verdad no encajaba en esa narrativa. «No nos creerán», dijo tristemente. «Entonces, haremos que crean», respondió Takoda con una determinación que no admitía argumentos. Chaska habló rápidamente en Lakota, sus manos moviéndose en gestos que Sara había aprendido a reconocer como lenguaje de señas. Takoda asintió y respondió en el mismo idioma. «¿Qué están planeando?», preguntó Sara. «Chaska irá a encontrarlos en el sendero principal», explicó Takoda. «Los guiará hacia aquí por el camino largo, dándonos tiempo para prepararnos. Cuando lleguen, tú saldrás primero. Con los bebés. Mostrarás que estás bien, que no fuiste forzada». Sara asintió, entendiendo el plan pero temiendo lo que podría salir mal. Conocía a Eli, conocía su cobardía y su vanidad. Si las cosas no iban como él esperaba, podría volverse peligroso. Chaska partió inmediatamente, y Sara y Takoda usaron el tiempo restante para prepararse. Takoda escondió la mayoría de sus armas pero mantuvo un cuchillo al alcance de la mano. Sara se alistó lo mejor que pudo, peinando su cabello y limpiando su vestido para parecer menos como una cautiva y más como una mujer que había hecho una elección. Cuando escucharon las voces acercándose, Sara sintió que su corazón latía tan fuerte que temió que pudiera despertar a los gemelos.
Takoda le puso una mano en el hombro, un gesto simple que le transmitió toda su fuerza. «Recuerda», dijo suavemente, «eres libre. Nadie puede quitarte esa libertad a menos que se la entregues». Sara asintió, tomó a los gemelos en sus brazos y caminó hacia la entrada del cañón. Lo que vio la hizo detenerse por un momento. Eli cabalgaba al frente de un grupo de hombres que reconoció del último pueblo donde habían parado. Sus rostros estaban duros con determinación justiciera, pero cuando la vieron aparecer con los bebés claramente sanos y bien cuidados, la confusión reemplazó a la certeza. «¡Sara!», gritó Eli, desmontando y corriendo hacia ella. «Gracias a Dios que estás bien. ¿Te lastimó? ¿Te obligó a...?» dijo Sara firmemente, levantando una mano para detenerlo. «No me lastimó, me salvó». El silencio que siguió fue pesado con shock e incredulidad. Eli la miró como si no pudiera entender las palabras que había dicho. «Sara, querida, sé que te obligó a decir eso», dijo con voz condescendiente que ella recordaba demasiado bien. «Los salvajes son astutos. Te lavaron el cerebro». «Nadie me lavó el cerebro, Eli», respondió Sara, su voz volviéndose más fuerte con cada palabra. «Y el único salvaje aquí eres tú, que abandonaste a tu esposa e hijos recién nacidos para morir en el desierto». Los murmullos se elevaron entre los hombres detrás de Eli. Sara vio dudas crecer en algunos rostros, pero otros se endurecieron aún más. Uno de ellos, un hombre mayor con una barba gris, que reconoció como el sheriff del último pueblo, se adelantó. «Señora Whitlow», dijo con tono oficial, «entendemos que esto debe ser confuso para usted, pero necesitamos que venga con nosotros para su propia seguridad». «Estoy perfectamente segura donde estoy», respondió Sara, «más segura de lo que he estado en años». Fue entonces cuando Takoda apareció en la entrada del cañón. Se movió lentamente, con las manos visibles, pero su mera presencia cambió toda la dinámica del encuentro. Varios de los hombres llevaron las manos a sus armas, pero él no hizo ningún movimiento amenazante. «Soy Takoda», dijo en inglés claro y medido. «Encontré a esta mujer y sus hijos muriendo en el desierto. Los salvé». «Mentiroso», estalló Eli, su rostro enrojeciendo. «Los secuestraste. Probablemente mataste a mi esposa y robaste a mis hijos». «Tu esposa está aquí», dijo Takoda calmadamente. «Tus hijos están sanos. Si los secuestré, ¿por qué están libres de hablar? ¿Por qué no están atados o vigilados?». Era una buena pregunta, y Sara vio que varios de los hombres la consideraban seriamente. Pero Eli no iba a permitir que la lógica interfiriera con su historia. «Los manipulaste», acusó. «Usaste brujería india en ellos». «Eli», dijo Sara, su voz cortando como una navaja, «diles lo que realmente pasó. Diles cómo me dejaste después del parto, cómo tomaste toda el agua y la comida, cómo nos condenaste a muerte porque tenías miedo de que los gemelos fueran mala suerte». La acusación cayó como una piedra en agua quieta. Eli palideció, y Sara vio la culpa y el pánico luchando en su rostro. Eso no es... Tú estabas delirando», tartamudeó. «El parto fue difícil. Pensé que habías muerto. Estaba consciente cuando te fuiste, Eli», dijo Sara implacablemente. «Te escuché tomar tu caballo. Te escuché tomar las provisiones. Te escuché alejarte sin mirar atrás una sola vez». El sheriff frunció el ceño, estudiando a Eli con nueva suspicacia. «Whitlow, ¿es cierto esto?» «No», gritó Eli, pero su voz sonó desesperada. «Está bajo el hechizo de este salvaje. No pueden creer a una mujer que ha estado viviendo en pecado con un indio». «¿Pecado?». La voz de Sara se volvió peligrosamente baja. «Pecado es que un hombre me diera agua cuando me estaba muriendo de sed. Pecado es que cuidara a mis hijos cuando su propio padre los abandonó. Pecado es que me mostrara más bondad en una semana de lo que tú me mostraste en 2 años de matrimonio». Uno de los hombres más jóvenes del grupo habló por primera vez. «Sheriff, si el hombre la abandonó como dice, entonces no hizo nada malo al ayudarla». «Es un salvaje», gritó Eli. «No importa lo que hizo. Secuestró a una mujer blanca». «Nadie me secuestró», dijo Sara firmemente. «Elegí quedarme. Elijo quedarme ahora. Y elijo a este hombre bueno y honorable sobre un cobarde que llama esposo». El silencio que siguió fue absoluto. Sara había cruzado una línea que no se podía descruzar,
Había declarado públicamente su elección de una manera que no admitía malentendidos. Ellie la miró con una mezcla de shock, ira y algo que podría haber sido dolor. «Sarah, somos esposo y esposa. Ante Dios, Dios no bendice la cobardía y el abandono», interrumpió Sarah, «y un hombre que abandona a su familia pierde el derecho de llamarla suya». El sheriff miró entre Sarah, Ellie y Takoda, claramente luchando con una situación que estaba lejos de lo que había esperado. «Señora Whitlow», dijo finalmente, «¿está diciendo que no quiere ser rescatada?» «Estoy diciendo que no necesito ser rescatada», respondió Sarah con una dignidad que no sabía que poseía. «Ya fui rescatada, por este hombre que arriesgó su vida para salvar a extraños que deberían haber sido sus enemigos». Takoda dio un paso adelante, y cuando habló, su voz llevaba el peso de generaciones de sabiduría. «No quiero luchar», dijo, «pero protegeré a esta mujer y estos niños con mi vida si es necesario. Ella ha elegido, y en mi pueblo, respetamos las elecciones de las mujeres». El sheriff asintió lentamente, como si finalmente entendiera la verdadera naturaleza de la situación. «Whitlow», dijo, dirigiéndose a Ellie, «creo que es tiempo de que nos vayamos». «No», gritó Ellie, «son mis hijos, tienen sangre blanca, no pueden criarse como salvajes». «Son mis hijos», corrigió Sarah con hielo en la voz, «y serán criados por gente que los ama lo suficiente como para no abandonarlos cuando las cosas se ponen difíciles». Ellie se dirigió hacia ella con ira ciega, pero Takoda se interpuso entre ellos. No hizo ningún movimiento agresivo, simplemente se colocó como una barrera inquebrantable entre Ellie y su familia. La tensión en el aire era tan espesa que Sarah pensó que alguien dispararía. Pero entonces, Chaska habló desde donde había estado observando silenciosamente. «Suficiente», dijo en inglés claro. «La mujer ha hablado. Los niños están seguros. Es tiempo de que se vayan en paz». Había algo en su voz, una autoridad tranquila que hizo que incluso los hombres más hostiles vacilaran. El sheriff asintió y comenzó a remontarse en su caballo. «Vamos, muchachos. No hay nada más que hacer aquí». Ellie miró a Sarah una última vez, y ella vio en sus ojos que finalmente entendía lo que había perdido. No solo a ella y a los niños, sino la oportunidad de ser el hombre que debería haber sido. «Te arrepentirás de esto, Sarah», dijo amargamente. «Vivirás como una salvaje y morirás como una». «Viviré como una mujer libre», respondió Sarah, «y eso es más de lo que pude hacer contigo». Mientras los hombres se alejaban, Sarah sintió que algo pesado se levantaba de sus hombros. Había enfrentado su pasado y había elegido su futuro, y por primera vez en su vida, había luchado por sí misma y había ganado. Takoda se acercó a ella y en sus ojos vio orgullo, amor y la promesa de todo lo que estaba por venir. «Libre», dijo suavemente, y la palabra sonó como una bendición. Sarah asintió, abrazando a sus hijos más cerca. Habían sobrevivido a la tormenta, y ahora era tiempo de construir algo hermoso de lo que quedaba. Mientras el sonido de los cascos se desvanecía en la distancia, llevándose con ellos los últimos vestigios de su vida anterior, Sarah sintió como si hubiera nacido de nuevo bajo el cielo infinito del desierto. Takoda se acercó lentamente, sus ojos buscando los de ella con una pregunta silenciosa. ¿Estaba bien? ¿Se arrepentía? ¿Había comprendido completamente lo que acababa de suceder? «Libre», repitió Sarah, probando la palabra en su lengua como si fuera la primera vez que la pronunciaba. Y en muchos sentidos, lo era. Nunca había estado realmente libre antes. Chaska se acercó a ellos, una sonrisa rara pero genuina cruzando su rostro curtido. «La mujer tiene un corazón valiente», dijo en inglés entrecortado. «Será bien recibida entre nosotros». «¿Entre ustedes?», preguntó Sarah, de repente consciente de que aunque había rechazado su mundo anterior, aún no sabía exactamente qué mundo estaba eligiendo. Takoda intercambió una mirada con Chaska antes de responder. «Mi pueblo, nuestra banda, hemos estado moviéndonos hacia el norte, hacia tierras más seguras, pero Chaska me dice que algunos han decidido quedarse, encontrar formas de vivir en paz cerca de las tierras de los colonos. Es peligroso, pero alguien tiene que intentarlo», terminó Sarah, entendiendo inmediatamente. «Alguien tiene que mostrar que es posible». «Sí», dijo Takoda. «Y ahora, con lo que pasó hoy, con lo que dijiste frente a esos hombres, tal vez otros vendrán a entender que no todos los blancos son enemigos
así como no todos nosotros somos los salvajes que temen. Sara miró hacia donde Eli y sus hombres habían desaparecido, luego de vuelta a Takoda y Chaska. La magnitud de lo que había comenzado con su simple elección de quedarse la golpeó como una ola. ¿Crees que realmente puede funcionar? ¿Vivir en paz? No lo sé, admitió Takoda honestamente. Pero sé que no puede funcionar si nadie lo intenta. 3 días después, la pequeña caravana llegó al nuevo campamento que Chaska había mencionado. Estaba ubicado en un valle verde alimentado por un pequeño río, escondido entre colinas rocosas pero accesible por varios senderos. Era un lugar que hablaba de permanencia, de la intención de construir algo duradero. Sara se había preguntado cómo sería recibida por la banda de Takoda, pero sus preocupaciones resultaron infundadas. Las mujeres mayores la examinaron con curiosidad, pero sin hostilidad, y cuando vieron cómo Takoda interactuaba con los gemelos, sus rostros se suavizaron con entendimiento. Una anciana llamada Winyan, cuyo cabello blanco como la nieve estaba trenzado con cuentas turquesas, se acercó a Sara en su segundo día en el campamento. Habló en lakota, sus manos moviéndose expresivamente, y aunque Sara no entendía las palabras, el tono era cálido. Takoda tradujo con una sonrisa. Dice que hace mucho tiempo, cuando era joven, una mujer blanca también vino a vivir con nuestro pueblo. Se casó con el hermano de mi abuelo y tuvo 4 hijos. Sus descendientes aún viven entre nosotros. Dice que los corazones valientes no tienen color de piel. Sara sintió lágrimas picando en sus ojos. No era la primera. No estaba sola en esta elección imposible. Winyan continuó hablando, y esta vez Takoda rió antes de traducir. Dice que también le enseñará a cocinar correctamente, porque te ve muy flaca, y los bebés necesitan una madre fuerte. Y así comenzó la verdadera educación de Sara en su nueva vida. Las mujeres de la banda la tomaron bajo su protección con una generosidad que la humilló. Le enseñaron a preparar pemmican, que duraría meses, a curtir pieles hasta que fueran suaves como seda, a reconocer las plantas medicinales que crecían salvajes en las colinas. Pero fue Winyan quien le dio el regalo más precioso de todos. Le enseñó el lenguaje de señas que permitía a las diferentes tribus comunicarse entre ellas. Con paciencia infinita, la anciana guió las manos de Sara a través de los movimientos fluidos que podían expresar pensamientos complejos sin sonido. Es útil cuando los bebés duermen, explicó Takoda una noche mientras Sara practicaba las señas para agua, amor y hogar. Y cuando necesitas hablar en secreto. ¿En secreto de quién?, preguntó Sara. De los niños pequeños que pretenden dormir pero en realidad están escuchando todo lo que dicen sus padres, respondió él con ojos brillantes de diversión. Padres. La palabra flotó entre ellos, no dicha pero entendida. Takoda había comenzado a referirse a sí mismo como el padre de los gemelos, y Sara se había dado cuenta de que pensaba en él de la misma manera, no por sangre, sino por elección y amor. Fue a finales de la segunda semana cuando llegó la visitante inesperada. Sara estaba enseñando a las mujeres más jóvenes de la banda algunos puntos de bordado europeo cuando escuchó gritos de emoción del perímetro del campamento. Un caballo se acercaba, montado por una mujer con cabello rojizo que brillaba como fuego bajo el sol. La mujer era claramente no nativa, pero vestía una mezcla de ropas de ambos mundos, una falda práctica de lona sobre pantalones de cuero, una blusa blanca bajo un chaleco decorado con cuentas. Su equipaje incluía bolsas de medicina que Sara reconoció inmediatamente. «Maggie Quinn», gritó una de las mujeres en inglés. «¡Ha regresado!». Sara observó con fascinación mientras esta mujer extraordinaria fue recibida como una vieja amiga por toda la banda. Takoda se acercó a ella con una sonrisa genuina. «Maggie, pensé que habías ido hacia el oeste para el invierno. Y lo hice, querido», respondió la mujer con un acento irlandés marcado. «Pero las noticias vuelan rápido en estos territorios. Escuché rumores de una mujer blanca que eligió quedarse con los Lakota, y tenía que verlo por mí misma». Sus ojos verdes encontraron los de Sara, y en ellos Sara vio una comprensión que trascendía las palabras. «Así que tú eres la que ha causado tanto revuelo», dijo Maggie, acercándose con una sonrisa que era parte maternal, parte conspiratoria. «Sara Whitlow, ¿verdad? O supongo que debería preguntarte cómo prefieres ser llamada ahora». «Solo Sara», respondió Sara, inmediatamente sintiendo una conexión con esta mujer que obviamente había caminado un sendero similar. «¿Y tú eres?».
Una vieja intrometida que ha pasado 15 años viajando entre los mundos, sanando cuerpos y ocasionalmente corazones rotos, dijo Maggie con una risa ronca. Y aquí para ofrecerte algo que tal vez no sabías que necesitabas. Esa noche, sentadas alrededor del fuego mientras Takoda contaba historias tradicionales a los niños del campamento, Maggie le explicó a Sarah su propuesta. Hay un lugar a unas 50 millas al norte, dijo en voz baja. Un valle con buena agua y tierra fértil. Está en territorio disputado, lo que significa que tanto los blancos como los nativos lo reclaman, pero también significa que es tierra de nadie, que nadie patrulla regularmente. Sarah la escuchó con creciente interés. Estoy pensando en establecer un puesto de comercio allí, continuó Maggie. Un lugar donde ambos pueblos puedan venir en paz para intercambiar bienes, recibir atención médica, tal vez incluso aprender unos de otros. Pero necesitaría socios, gente que entienda ambos mundos. Los ojos de Sarah se dirigieron hacia Takoda, quien había dejado de contar historias y estaba escuchando la conversación. ¿Qué opinas?, le preguntó Sarah. Takoda consideró la propuesta cuidadosamente antes de responder. Sería peligroso. Habría gente de ambos lados que no entendería lo que estamos tratando de hacer. Pero también podría ser el comienzo de algo nuevo, dijo Sarah. Algo mejor. Como ustedes dos son el comienzo de algo nuevo, observó Maggie con una sonrisa conocedora. Sarah sintió calor subiendo a sus mejillas, pero no negó la implicación. En las semanas desde que había rechazado a Ellie, algo hermoso había estado creciendo entre ella y Takoda. No era la pasión desesperada de los cuentos de hadas, sino algo más profundo. Respeto mutuo, comprensión compartida, y el tipo de amor que se construía día a día a través de pequeños actos de cuidado y bondad. He estado pensando, comenzó Takoda, luego se detuvo, como si estuviera reuniendo coraje. En mi pueblo, cuando dos personas deciden construir una vida juntas, hay una ceremonia. Pequeña, simple, pero significa que se prometen cuidarse mutuamente y a cualquier niño que traigan al mundo. Sarah sintió que su corazón se saltaba un latido. ¿Me estás pidiendo? Te estoy pidiendo que seas mi esposa, dijo Takoda simplemente. En todos los sentidos que importan. Te estoy pidiendo que construyamos una familia juntos, que criemos a Samuel y James como nuestros hijos, que enfrentemos lo que venga lado a lado. Sarah miró a este hombre que la había salvado de más que la muerte en el desierto. Había salvado su alma, su capacidad de amar, su fe en que el mundo podía ser un lugar mejor de lo que le habían enseñado. Sí, dijo, y la palabra salió tan fácilmente que fue como si hubiera estado esperando toda su vida para decirla. Sí, quiero ser tu esposa. La ceremonia se realizó 3 días después, bajo el cielo abierto del valle con toda la banda como testigos. Maggie ofició, habiendo aprendido las tradiciones Lakota durante sus años de viajes. Sarah vistió un vestido que las mujeres habían hecho para ella, decorado con cuentas que contaban la historia de su viaje desde la muerte hasta la nueva vida. Takoda le dio un collar que había estado haciendo en secreto, creado con turquesa y plata que había comerciado años atrás. En el centro, colgaba un pequeño medallón tallado con los símbolos que había explicado en el sonajero: el río de la vida, las montañas de protección y las estrellas que guían a los perdidos a casa. A cambio, Sarah le dio algo que había guardado desde Illinois: el reloj de bolsillo de su padre, el único objeto de valor que poseía. Pero más que eso, le ofreció las palabras que había estado practicando en Lakota con Winyan. Ichichala King Bastebalaka, Chincha King Bastebalaka, Nie Bastechilaka. Te amo. Amo a los niños. Te amo a ti. Las palabras no fueron perfectas, pero fueron del corazón, y eso era lo que importaba. Mientras el sol se ponía sobre su nuevo hogar, Sarah se encontró de pie al borde del campamento con Takoda, observando hacia el horizonte donde sabía que esperaba su futuro. En sus brazos, Samuel dormía pacíficamente, mientras James había reclamado los brazos de su nuevo padre. ¿Crees que iremos al lugar de Maggie?, preguntó Sarah. Creo que iremos donde nos lleve nuestro corazón, respondió Takoda. Juntos. Sarah asintió, entendiendo que habían encontrado algo más raro que el oro que tantos buscaban en estas tierras. Habían encontrado un amor que trascendía las divisiones que el mundo insistía en poner entre las personas. Habían encontrado una familia construida no por sangre sino por elección,
no por conveniencia, sino por amor verdadero. El viento del desierto susurró alrededor de ellos, llevando consigo la promesa de aventuras por venir, desafíos por enfrentar y una vida por construir juntos. Pero por primera vez en su vida, Sara no tenía miedo del futuro. Tenía algo que valía la pena proteger, alguien que valía la pena amar, y la certeza de que sin importar lo que viniera, lo enfrentarían juntos. En la distancia, las primeras estrellas comenzaron a aparecer en el cielo que se oscurecía, y Sara recordó las palabras que Takoda había tallado en el collar, las estrellas que guían a los perdidos a casa. Ya no estaba perdida. Había encontrado su hogar en los brazos de un hombre que había arriesgado todo para salvarla, y en los corazones de los niños que llamarían padre a alguien que los había amado desde el primer momento que los vio. El desierto que una vez había amenazado con matarla, ahora se extendía ante ellos como una promesa de infinitas posibilidades. Y mientras Takoda la tomaba de la mano y la guiaba de vuelta hacia las luces cálidas del campamento, Sara supo con certeza absoluta que había elegido bien. El amanecer vendría, como siempre lo hacía, pero por primera vez en su vida, lo esperaría con alegría en lugar de miedo. A continuación, tenemos dos historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.